Muchas gracias, mi hermano Benjamín, por la oración. Mi hermano Emilio, por darme el paso también. Vamos, hermanos, pasa a vosotros. Pueden sentarse si son tan amables. Bueno, pues en esta mañana todavía, todavía mañana, el día de sábado, tenemos un tema que la verdad es, pudiéramos decir que puede ser polémico, pero realmente vamos a darnos cuenta que no es así. Cuando comprendemos las escrituras nos damos cuenta de muchas cosas, y en este caso vamos a hablar de las huestes celestiales. ¿Saben lo que son las huestes celestiales, amados hermanos? ¿No saben lo que son las huestes celestiales? ¿Sí? Bueno, dentro de esta parte de las huestes celestiales, ¿quiénes son? Los ángeles, ¿verdad? Y dentro de esta parte sabemos que estos ángeles son parte de la primer creación de nuestro Dios. Obviamente entendemos lo que dice la escritura en Génesis 1:1, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Al decir creó Dios los cielos y la tierra, habla justamente de esa parte celestial, principalmente haciendo esa creación del verbo, que es nuestro Señor Jesucristo, como lo conocemos ya actualmente, pero en el principio no se conocía así. Era el verbo de nuestro Dios, era la sabiduría de nuestro Dios, y también el Espíritu Santo fueron creados como esa parte de ser lo primero que creó nuestro creador, así que nuestro creador, ¿verdad? La primogenitura de esa creación, como dice Colosenses en su capítulo 1, habla en relación de nuestro Señor Jesucristo. Y la otra, amados hermanos, bueno, pues también habla de esas huestes celestiales que, como vamos a darnos cuenta dentro de este tema, pues son muy importantes porque han sido factor de ser esos emisarios en un momento determinado por parte de nuestro Dios para dar su mensaje, para dar alguna anunciación, para dar alguna protección inclusive, y es más, también para poder pelear algunas batallas, que como lo vamos a ver. ¿Qué son las huestes celestiales? Bueno, primero que nada, amados hermanos, nos vamos a referir como huestes celestiales a todo lo que nuestro Dios está teniendo en ese tercer cielo. Pero vamos a darnos cuenta también el objetivo de este tema. ¿Por qué tenemos la intención de poderlo dar? El objetivo principal es conocer la composición de las huestes celestiales y darnos cuenta de dónde salió el engañador. ¿Sí saben quién es el engañador? Satanás, ¿verdad? Satanás, la serpiente antigua, lo que ahorita escuchábamos en la escuela sabática, pues también escuchábamos de este engañador. Y entonces vamos a darnos cuenta cómo está compuesta estas huestes celestiales. La composición en relación con esto es entender que, gracias hermano, es entender que cómo lo describe. Así que vamos a seguir con la parte de la siguiente diapositiva. Ya está, esa está perfecta, la que estaba antes, mi hermano, donde dice qué son las huestes celestiales y de dónde residen. Bueno, primero que nada, entender el término huestes celestiales. Dice que describe los ejércitos y seres espirituales. Veamos aquí la parte, por eso les decía qué son las huestes celestiales y cómo están conformadas. Pues obviamente son seres espirituales que habitan en el reino de nuestro Dios. Nosotros vimos el sábado anterior justamente esta parte en donde mencionábamos que los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, pues estaban en ese tercer cielo y solamente ellos habitan ese lugar. Ahí es donde se encuentran los ángeles, pero que en un momento determinado, conforme a la utilidad que requiera nuestro Dios, ellos llegaron a bajar a la tierra. ¿Para qué? Para poder prevenir, para poder dar algún mensaje en un momento determinado a esos santos varones en los cuales se les tenía que transmitir este mensaje. Entonces, ¿cómo están constituidos? Bueno, pues vemos aquí que dentro de lo que es la ciencia de lo divino, amados hermanos, hay que entender que estos seres son metafísicos. ¿Qué quiere decir metafísicos? Lo que es espíritu, lo que no tiene carne y no tiene hueso. Nuestro Señor Jesucristo mencionaba en Lucas capítulo 24, versículo 37 al 40, esta razón de mencionar qué es un ser espiritual o qué es un ser metafísico, y a él le hacían una pregunta. Entonces vamos a ver lo que dice Lucas 24 del versículo 37 al 40.
después de que él ya había resucitado. Y le preguntaban, ¿verdad? Lo cuestionaban porque porque pensaban que estaban viendo un espíritu. Ahí está esta parte. Entonces dice el versículo 37: entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu. Mas él les dice: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu, ahí está, ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y en diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Entonces, vamos viendo que es un ser metafísico. El ser metafísico es aquel que no tiene manos y no tiene no tiene huesos y no tiene piel. Y dentro de esta parte también vamos a darnos cuenta lo que los ángeles, arcángeles, serafines, querubines pertenecen a lo que no es físico, es decir, a lo metafísico. Y de acuerdo a lo que es el significado de la palabra metafísico, meta significa tras o más allá, ¿verdad? Y psiquis, que significa naturaleza, es decir, lo que viene después de la naturaleza o más allá de lo físico. Eso es lo que significa la palabra metafísico. Y la otra, amados hermanos, bueno, pues también nos describe en hebreo la palabra tsaba, asamayin, o en griego estatria o urania, que en esta parte también, cuando vemos en la escritura, en la etimología griega o en la etimología hebrea, vamos a encontrar esta palabra hablando de estas huestes celestiales. Y las referencias que tenemos en relación con esto es que vemos, por ejemplo, en primer libro de los Reyes, capítulo 22, 19, Nehemías 9, 6, ¿verdad? Y Lucas 2, 13. ¿Cuál era la parte de la función, además de ser mensajeros, cuál era la parte de la función que tenían toda esta corte celestial que hablamos de, les decía yo, específicamente ángeles, querubines, serafines y arcángeles? Dice primer libro de los Reyes 22, 19, vi al Señor sentado en su trono. Y Nehemías 9, 6 dice, las huestes de los cielos le adoraban, ¿verdad? O le adoran. Y Lucas 2:13 dice multitud de las huestes celestiales. Entonces aquí vemos realmente cuál es la parte principal de lo que hacían estas huestes celestiales. Les mencionaba yo que ellos no pueden estar en otro lugar, simple y sencillamente porque ellos, como seres metafísicos, están en ese tercer cielo, a excepción de que en algún momento determinado vemos en la escritura cómo Dios los utiliza. ¿Para qué? Para poder dar algún mensaje. Vemos, por ejemplo, en Génesis cómo dice que Jacob ve también una escalera. En esa escalera veía que subían y bajaban los ángeles, ¿verdad? Entonces esa es la situación. ¿Y de dónde subían y a dónde bajaban? Bueno, pues subían hacia ese cielo donde habitan precisamente esta corte celestial y bajaban a la tierra. ¿Para qué? Para dar algunos mensajes. La otra parte, amados hermanos, bueno, pues vamos a darnos cuenta también lo que nos dice Daniel capítulo 7, versículo 10. El otro fue la cita de Génesis 28, 12, amados hermanos, perdón, no se las mencioné. Génesis 28, 12, ahí habla en relación de lo que les decía, de lo que veía, se veía en la escritura. Y lo que Jacob en un momento determinado también tuvo oportunidad de ver. 28:12 dice, y soñó, y he aquí una escala que estaba apoyada en tierra y su cabeza tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Daniel en su capítulo 7, versículo 10, también nos hace ver otra parte haciendo alusión justamente de los ángeles y cuál es la función. Y en ese sentido dice, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. ¿De quién está hablando? Pues obviamente de esas huestes celestiales que tiene nuestro Dios y que habitan en ese tercer cielo. Y Lucas 2:13, bueno, pues también hace alusión justamente de esa servidumbre que tienen los ángeles para con nuestro Dios. Entonces, básicamente estas huestes celestiales que vemos aquí, pues tienen una finalidad,
y dentro de todo vemos también en la Escritura a estos ángeles como mensajeros de nuestro Dios. Vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, en Mateo capítulo 2, capítulo 1 y 2, menciona esa anunciación, ¿verdad? Conforme a lo que narra Mateo, ahí marca a Gabriel, que le revela ese nacimiento de Jesús, o en Lucas, como historiador, cuando va recopilando toda esa información, Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante, también menciona a Gabriel como ese anunciador del nacimiento de Jesús. En otro caso, por ejemplo, en el libro de los Hechos, también vemos a un ángel, que el cual es enviado para romper las cadenas donde estaba prisionero el apóstol Pedro. Ahí en Hechos capítulo 12, versículo 7 al 11, también vemos ahí esa función que tienen estos mensajeros de nuestro Dios, parte de la corte celestial. A Daniel, ¿verdad? Vemos a ese ángel protegiendo a este siervo de nuestro Dios, a este profeta, cerrándole las fauces a esos leones, en lo que menciona Daniel capítulo 6, versículo 22, ¿verdad? También para proteger a su siervo. También vemos inclusive en Génesis 18, vemos esa visitación de esos ángeles a Abraham, y posteriormente cuando se van con Lot, también en ese sentido, a avisarle que saliera de ese lugar, porque Dios iba a mandar un castigo a Sodoma y Gomorra. Y la otra, bueno, pues la protección de Eliseo, también cuando él es de alguna manera llevado por alguna cuestión de que atentaban contra su vida, pues también él recibió esa protección en lo que es el segundo libro de los Reyes, capítulo 6. Entonces, vemos aquí prácticamente algunos pasajes de cuál es la función que tienen estos ángeles delante de nuestro Dios. Y en esta parte, bueno, pues por eso es importante que nosotros entendamos. Pero ahora sí, vamos a ponernos de pie. Voy a pedir que podamos leer Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 7, y explicar esta parte de este objetivo que tenemos para este tema. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 7. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 7. Dice así, todos juntos, mis hermanos. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Fíjense qué importante es poder comprender lo que dice aquí Hebreos en este capítulo primero, porque nos está enseñando principalmente la creación de nuestro Dios, pero también nos está mostrando cuál es esa primicia, quién está sobre aquellos ángeles, quién está en primer lugar de aquellos ángeles. Y dice el versículo 4, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Y en este caso estamos hablando del Hijo de nuestro Dios. Y demás, además dice el versículo 5, bueno, entonces, ¿Jesús qué era? Antes de ser carne, ¿era un ángel o qué era? Pues sabemos que era un ser metafísico, que era el verbo, lo mencionábamos. El proverbista también lo hace ver en capítulo 8 de Proverbios, también lo hace ver como la sabiduría de nuestro Dios. Y en un momento determinado inclusive también se llega a expresar que Jesús dice que ahí estaba ordenándolo todo. ¿Por qué? Porque dentro de esa potestad que le da nuestro Dios, pues obviamente Él también tuvo esa oportunidad
de ser, esas manos que de alguna manera, hablando simbólicamente, ordenaron esa creación de nuestro Dios. Y por eso le da esa potestad, además de lo que dice el versículo 5, les decía yo, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado, a ningún ángel. Entonces aquí vemos que sea como decimos a veces en la sociedad, hay niveles, hay diferencia. Primero que nada está el Hijo de nuestro Dios, como ese verbo, como esa sustancia que procede del Padre, pero después de Él está también toda esa creación, todo ese séquito celestial. Estamos hablando de esos ángeles, arcángeles, querubines, serafines, que son también creación de nuestro Dios, pero lo ponen en un nivel más inferior. Incluso cuando hace esa comparativa, cuando nosotros hemos visto ahorita, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, dice que el mensaje que Dios le da ¿a quién? A Jesús. ¿Y Jesús a quién se lo da? Al ángel. Entonces estamos viendo esa parte de jerarquización en el cual Dios primero, Jesús después, Jesús se lo da al ángel y el ángel posteriormente a Juan en cuanto a esa revelación. Entonces esa era la función de los ángeles como mensajero, e incluso dentro de la misma escritura se llega a mencionar en un momento determinado que seamos hospedadores, que debemos de ser hospedadores, como hijos de Dios debemos de ser hospedadores, porque en algún momento determinado, ¿quién no nos dice que a lo mejor hemos hospedado? Algún ángel, como le pasó por ejemplo a Abraham, ¿no? Que en ese momento cuando recibieron ese mensaje, dice que incluso Abraham, ¿qué hace? Les lava los pies y además les da ese alimento, ¿no? Les da carne y les da queso. Entonces allí vemos que hay momentos en los cuales Dios en su infinito poder tiene la capacidad de poder permitir que esos ángeles inclusive también tengan una forma corpórea. ¿Para qué? Para poder recibir ese mensaje. Lo mismo ocurrió inclusive cuando Lot es visitado y esos ángeles pues eran vistos. Si no fuera así, amados hermanos, entonces ¿cómo es que esos hombres de Sodoma y Gomorra dijeron: hemos visto que entraron varones contigo, así que dánoslos para que los podamos conocer? En este caso les decía, esa parte es un eufemismo en el cual ellos querían abusar de estos ángeles que tenían esa figura de hombre, y dice: dánoslo para que abusemos de ellos, ¿no? Era tanta la depravación que mencionaba inclusive mi hermano Marcos con mi hermano Josué, hablando de lo que ahorita se ve tan natural, tan normal que existía en ese tiempo, pero hablamos de esta parte que nuestro Dios podía hacer que estos ángeles tuvieran esa forma corporal para poder dar algún mensaje en ese sentido, pero fueron cuestiones circunstanciales. Y dice entonces, versículo 5 que estábamos leyendo, y otra vez dice: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y dice el 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en la tierra, ya cuando es hecho carne, ¿verdad? Dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí también vamos a ver esta palabra de adorar. Hay que entender que en la parte de la etimología, griega, hay dos formas de entender la palabra adoración. Una es proskuneo, que es esa reverencia, esa parte de respeto que debemos de tener inclusive por las autoridades. Esa es la adoración, ese es el proskuneo. Y la otra es el latreo, ¿sí? El que ya le rindamos única y exclusivamente culto a nuestro Dios. Entonces, aquí lo que está diciendo Hebreos 1:6 es: adórenle todos los ángeles en la forma de respétenlo, porque Él está arriba o por encima de ustedes. Sí, entonces es eso. Y dice el 7: y ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces, aquí, amados hermanos, vemos cómo nuestro Dios pone a Jesús en un primer nivel antes que a los ángeles, y dentro de todo ello también vamos a ver las jerarquías angelicales o angélicas, en la cual la descripción bíblica reconoce que hay también entre los mismos ángeles hay categorías o hay jerarquías, como lo dice el título de esta diapositiva, ¿no? Ángel, dice aquí, tanto el término hebreo como el griego de la palabra ángel significa literalmente mensajero. E inclusive en algunos pasajes de la Biblia podemos llegar a ver que a los profetas también se les decía ángeles,
¿Por qué? Porque eran mensajeros de la palabra de nuestro Dios. Entonces dice literalmente mensajero y aparecen aproximadamente unas 400 veces en la Biblia. Cuando el mensajero referido es un espíritu, la palabra se traduce ángel, mientras que si es obvio que se trata de una criatura humana, como les decía yo, un profeta, pues además se le vierte el nombre de mensajero. Y posteriormente vemos aquí serafines. La palabra hebrea serafín es un nombre plural que se deriva del verbo saraf, que significa quemar o arder. Esta jerarquía es el que aparentemente está más cercano a Dios. Dentro de lo que dice el profeta Isaías del capítulo 6, de hecho es el versículo 1 al 3, aquí podemos leer del 2 al 4, vamos a ver cómo también estaba constituido, cómo era su interpretación de alguna manera espiritual. De hecho, las imágenes que tenemos aquí son meramente ilustrativas, no vayan a decir, es que así era el ángel, no. A veces de verdad es, como les decía yo y lo decían los hermanos, es difícil poder describir, por ejemplo, esa bestia bermeja, o es difícil esa bestia de 10 cuernos y 7 cabezas. Unos la pueden mostrar de una forma, otros de otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso nada más son ilustrativas las imágenes que podamos ver aquí como estos seres celestiales. Pero aquí dice, por ejemplo, en Isaías 6, que estos serafines tenían 3 pares de alas, ¿verdad? Dice que una le cubría los pies, otras estaban extendidas y otras les cubrían la parte de la cara, y que también tenían multitud de ojos. Otros dicen que inclusive, por ejemplo, con los querubines, menciona que tenía cuatro rostros diferentes, ¿sí? Entonces, dentro de esto, serafines es esto, ¿sí? Querubines, siguiente. Esta palabra aparece en aproximadamente 90 veces. Esta se deja ver que es una corte mayor. Y en ese sentido, la primera vez que se deja ver la palabra querubín es cuando Dios expulsa a Adán y Eva del huerto del Edén. Dice que pone en la entrada a 2 querubines con unas espadas de fuego, ¿verdad? Entonces es la primera vez que se deja ver allí. Y ya también lo vemos cuando también es constituido el tabernáculo. También dice que se le hicieran ahí algunos querubines en el mismo altar, en el mismo templo también ahí hay unos querubines en los cuales se tocan las alas. Entonces ahí es donde se ve esta parte de los querubines, y dice la escritura, o bueno, en esta parte la descripción, que se ve aproximadamente 90 veces en la escritura. Cuando Dios pone a querubines con su espada que no permitan la entrada al Edén, también se habla de que se pusieron en el arca y en las cortinas figuras de querubines, y aún en el templo de Salomón, ¿verdad? Y la otra son los arcángeles. El prefijo arc significa jefe o principal, denota que hay un ángel principal. En la escritura únicamente se dejan ver 2 nombres de esta corte, que es Miguel y Gabriel. En el libro de Judas, por ejemplo, ahí está mencionado uno de estos 2 arcángeles, ¿verdad? Gabriel, ya lo vimos en Lucas capítulo 1 en relación con aquella anunciación que le hace a María, y dice la palabra traducida principados es arce. El prefijo de arcángel, por lo tanto, fueron creados antes que se hiciera la materia. Entonces, la creación de nuestro Dios, la primera creación, estos cielos que menciona Génesis 1, habla en relación de Jesús, el Espíritu Santo y esta corte celestial. Ahí es donde están. Y ellos justamente están desde el principio, desde antes que existiera toda materia. Y aquí es justamente, amados hermanos, aparte de esta descripción, que vamos a darnos cuenta, les decía yo, de lo que es el objetivo. Dice este objetivo que vamos a conocer la composición. Ya vimos cuál es la composición. ¿Cómo son? Son seres espirituales, ¿sí? Que no tienen ni huesos ni piel, pero que en determinado momento Dios tiene el poder, la facultad de, si esa es la necesidad para que el ser humano al cual se le presentó tuviera esa forma corpórea, Dios da esa facultad, ¿verdad? Y dice, y darnos cuenta de dónde salió el engañador. Y ahí es justamente donde vamos a referir también este tema que tenemos en esta mañana. ¿Quién eres engañador? ¿De qué parte de esa corte celestial eres engañador? Pues era un querubín,
justamente era un querubín. Dice Ezequiel capítulo 28, 14, que era un querubín grande, cubridor. Y dice: yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste, en medio de piedras de fuego has andado, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. La pregunta es: ¿cuándo creen ustedes que se encontró maldad en este querubín? ¿Antes de que el hombre haya sido puesto en el huerto del Edén? ¿O en ese momento o después? ¿Cuándo creen? ¿Cuándo creen que se halló maldad en este querubín? ¿Mandé? ¿Antes de Adán y Eva? Claro, claro, antes de Adán y Eva, porque justamente es en ese momento. Vamos a ver lo que dice precisamente aquí el capítulo 28 de Ezequiel, y vamos a ver esta descripción. Sabemos que esta descripción también habla contra los reyes de ese lugar de Tiro y de Sidón, pero también hablando de esa interpretación metafórica, y que de alguna forma es lo que nosotros hemos entendido de lo que es Satanás, ¿verdad? Dice el versículo, desde el versículo 11 de Ezequiel 28, dice así: y fue a mí palabra de Jehová diciendo: hijo del hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, onique y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda, y oro, los primores de tus tamboriles y pifanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y dice el 18: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y púsete en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces, dentro de esta parte, amados hermanos, vemos cómo este querubín cubridor fue desechado por nuestro Dios. Fue desechado en cuanto a la maldad que existió en él. ¿Por qué? Porque quiso usurpar el lugar que le correspondía a nuestro Dios. Y entonces, ¿Dios qué hace? Dentro de esa potencia que tiene, dice, lo desecha, mas no lo corre de ese cielo, porque él tenía oportunidad de estar en la tierra y de presentarse delante de nuestro Dios. Él estaba haciendo esa situación, era desechado de Dios, y entonces se vuelve el acusador. Ya no se vuelve como un ser de luz, sino al contrario, él era puesto de alguna forma para acusar, para engañar, y el primer engaño que hace es justamente con la creación de nuestro Dios. Cuando esa serpiente antigua engaña ¿a quién? A la mujer, a Eva, y le hace ver que podía comer de ese fruto, en el cual incluso le dice, pues serán iguales o semejantes ¿a qué? A dioses. Y ahí es donde engaña precisamente a Eva. Eva posteriormente, bueno, pues le da del fruto también a Adán, y de ahí ellos son desechados por haber desobedecido la instrucción de nuestro Dios. Pero a la serpiente también le da una sentencia, dice que sí va a arrastrar. En pocas palabras, amados hermanos, era quien iba a estar constantemente agrediendo a la iglesia, y es lo que hasta el día de hoy ha hecho. Pero ahora vamos a ver, ¿por qué les digo yo que es un acusador? Y hasta qué momento, amados hermanos, estuvo en esa situación. Fíjense lo que dice aquí esta misma diapositiva, en ese sentido. Cuando es lanzado Satanás, en esta primera parte de Ezequiel 28:14, tiene mucha diferencia de lo que vamos a ver en Apocalipsis capítulo 12.
son dos cosas, son dos eventos diferentes. Una, cuando Dios lo desecha de estar como parte de la corte celestial y ahora lo toma como enemigo, pero que su poder es limitado a final de todo. Satanás no es omnipresente. Satanás no tiene esa capacidad. Y obviamente dentro de esta parte, por eso constantemente él estaba acusando. ¿Y dónde lo hacía o cómo lo hacía? Presente a nuestro Dios. Bueno, es también una parte metafórica, porque sabemos que a Dios nadie le ha visto. Juan 1:18, así lo dice. Entonces hablaba con un ángel en representación de nuestro Dios y ahí lo acusaba. Entonces les decía yo, ¿en qué momento vemos aquí precisamente a Satanás como ese acusador? Dice Zacarías capítulo 3, versículo 1 y 2. Satanás capítulo 3, digo Zacarías, perdón, discúlpenme hermanos, estamos hablando de Satanás, miren Satanás, ¿eh? Bueno, Zacarías 3, 1 y 2. Lo vamos a leer en esta versión en la que utilizamos nosotros, y ahorita les voy a leer otra versión en la cual ahí se entiende esta palabra de adversario. Dice, versículo 1, dice: y mostróme a Josué, el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satán estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Y dijo Jehová a Satán: Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Entonces, aquí vemos esta expresión como adversario. Pero les decía yo, vamos a ver lo que dice una versión lenguaje sencillo. Y dice aquí: en otro sueño vi a Josué parado frente al ángel de Dios. Josué era el jefe de los sacerdotes y había pecado. Por eso en el sueño su ropa sacerdotal no estaba limpia. El ángel acusador estaba a la derecha de Josué, dispuesto a acusarlo ante Dios. Pero el ángel de Dios le dijo: ángel acusador, si Dios debe castigar a alguien, es a ti. Así como Dios ha elegido la ciudad de Jerusalén, también a este hombre lo ha librado del castigo. Entonces aquí vemos en qué año está profetizando Zacarías. Año 520, ¿sí? Y fíjense, 1000 años atrás, exactamente 1000 años atrás, año 1520, vamos a ver en el libro de Job, vamos a ver también a este acusador que en cierta manera también tenía ese acceso a estar frente a nuestro Dios. Dice Job capítulo 1, versículo 6, año 1520, dice: y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también, ¿quién? Satán. Y dice el 7, y dijo Jehová a Satán: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satán a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces allí vemos esta parte de que no hay omnipresencia en Satanás. Él no tiene esa capacidad, no tiene esa forma de estar en todo lugar o en todo momento. Él tiene que recorrer, pero pues obviamente no lo hace solo, porque cuando él es de alguna manera despeñado o corrido de ese tercer cielo, pues también se fue con otros ángeles que estuvieron con él. Entonces allí vemos esta parte. Les decía yo, hasta este tiempo, año 1520, año 520, Satanás podía entrar a ese tercer cielo, tenía acceso a ese tercer cielo. ¿En qué momento es entonces cuando llega a darse esta lucha en la cual habla ahora sí Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 en adelante? Dice la escritura, lo vamos a leer, como dice Apocalipsis. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles.
y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces dice el 10, y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuándo aconteció eso que veía justamente el apóstol Juan? Pues obviamente ocurrió con la muerte de nuestro Jesucristo en el año 30. Justamente hasta ese momento Satanás tuvo acceso a el cielo. Después de la muerte de Jesucristo, ya cuando es levantado, cuando ya tiene acceso a la diestra del Padre, entonces ¿qué pasa? Dice que existe esa batalla en la cual Satanás ahora sí es arrojado definitivamente de ese cielo y ya no tiene acceso, ya no puede entrar, ya ahora tiene esa potestad y esa magnificencia aquí. Por eso se dice que es el príncipe de este siglo. ¿Y qué hace ahora? Pues ahora engaña a las multitudes. Otra cita, mis hermanos, Lucas capítulo 10, versículo 18. Lo que narra justamente Lucas es lo que aconteció y que en un momento determinado muestra a Jesús a sus discípulos en ese momento, porque sus discípulos venían previamente ¿de qué? De haber recorrido, venían con gozo, venían con alegría, venían de haber recorrido algunos lugares de Jerusalén y habían expulsado demonios, ¿sí? Esos demonios que precisamente de esos seres espirituales, pero que eran servidores de Satanás, se posesionaban de algunas personas. Entonces, dice el versículo 18, lo que les dice Jesús, dice: y les dijo: yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Y posteriormente a ello, ahora ¿qué les da potestad? Dice: ahora les doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces allí vemos esta condición que ahora tiene Satanás, de engañar ¿a quién? A la humanidad. ¿Por medio de qué? Bueno, pues por medio de la parte carnal, amados hermanos. La parte carnal es justamente el trastornar el plan divino de nuestro Dios. Dice la segunda carta de Pedro, si mal no recuerdo, segunda carta de Pedro, hace ver esta situación desde el capítulo 2, cómo es despeñado también sí, capítulo 2 de la segunda de Pedro, versículo 4. Fíjense lo que dice. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios, y libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Entonces, aquí vemos ¿qué es lo que aborrece nuestro Dios? Dios aborrece el pecado, Dios aborrece la falta, y eso fue justamente lo que este querubín recibió por parte de nuestro Dios, el rechazo. Posteriormente, ¿qué hace este querubín cubridor, o en este caso acusador? Pues obviamente quiere trastornar el plan de nuestro Dios. Esa es su función, esa ha sido su función desde el principio. Lo vemos con Adán y Eva y lo vemos a través del tiempo. Lo vemos inclusive haciendo notorio lo que menciona inclusive Pedro. ¿Qué pasó con Noé o en los tiempos de Noé?
¿Qué fue lo que tuvo que hacer nuestro Dios para destruir toda la maldad que existía? E inclusive dice, me pesa en el corazón, ¿verdad? Pero dice que el hombre es malo desde su juventud. Entonces, allí vemos que esa maldad que de alguna manera hace tener al ser humano esa contradicción de lo que es el plan de nuestro Dios, pues obviamente lo hace Satanás. Satanás es el que trastorna ese plan de nuestro Dios. Y entonces por eso dice, si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, bueno, pues ahora sí, dice la siguiente, versículo 7, dice, pero libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados. Dice entonces que Dios sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Viendo ya toda esta condición, amados hermanos, viendo ya toda esta situación de cómo está ahora Satanás, dice la misma Escritura, la condición espiritual de Satanás, muchos de nosotros nos hace que nos convirtamos en carnales, que esa es la parte principal. Y dice Efesios en su capítulo 6, versículo 12, esta cita importante de nuestro tema, porque de alguna forma nos damos cuenta entonces que esta lucha principalmente, ¿de qué manera es? ¿Es una lucha espiritual? ¿Es una lucha interior en cada uno de nosotros? Y que si nosotros le damos parte o le damos entrada a ese ser que trastorna los pensamientos, pues obviamente vamos a perder, nos va a ganar. Y eso es lo que hace ese querubín que fue arrojado de ese cielo, mis hermanos. Dice el versículo 12, Efesios 6, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Por qué? Porque Satanás y sus ángeles, ¿qué son? Espíritus, son espíritus malignos, ángeles de tinieblas, ¿sí? Y dice, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Esa es la lucha que tenemos constantemente. Pero también, amados hermanos, a veces decimos, bueno, y realmente la maldad que existe en el ser humano, ¿realmente todo es ocasionado por Satanás? En alguna parte es consecuencia, sí, porque realmente dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Dios nos da esa facultad de poder cambiar del mal al bien, pero a veces decimos, no, es que Satanás. Y mira, la misma Escritura lo menciona. Bueno, amados hermanos, la verdad es que en algunas expresiones que vemos en la Escritura, nos vamos a dar cuenta que sí, a veces esas expresiones de Satanás lo hacen ver como el culpable. Pero ¿por qué se le da el adjetivo de Satanás a ciertas acciones? Porque son malas. En este caso, por ejemplo, con Judas, dice que entró Satanás en él. Dice Lucas, vamos a ver lo que dice Lucas, capítulo 22, versículo 3. ¿Qué habrá hecho Judas por el cual se dice aquí que le entró Satanás? Dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual él era uno de los 12. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué acción pudo tener o qué pensamiento pudo tener Judas para que la Escritura diga que Satanás entró en él? La codicia, la maldad, el hecho de querer decir, bueno, pues yo se los puedo entregar, yo voy a traicionar, ¿sí? Ahí está esta parte. Mismo capítulo 11 de Lucas, vamos a ver otra expresión también aquí, versículo 18. Cuando le decían, por ejemplo, a Jesucristo que Él libraba a las personas, ¿verdad?, de esa maldad, de esos demonios, dice, bueno, pues es que a lo mejor es enviado por Belcebú, que también es como es conocido Satanás, y dice, bueno, a ver, ¿cómo yo mismo, si soy de Satanás, cómo voy a atacar a los mismos que son de los míos, ¿no?
Es lo que decía Jesús, dice, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo estará en pie su reino? Porque decís que en Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios en Belcebú, vuestros hijos en quién los echarán, por tanto ellos serán vuestros jueces. Bueno, ahí habla de esa situación, ¿no? De todo lo que era el pensamiento que tenían también los fariseos y los escribas en ese sentido. Y la otra también, amados hermanos, que también me gustaría decirles, es por ejemplo cuando, aquí mismo en el capítulo 22 que habíamos visto, cuando nuestro Señor Jesucristo le hace ver a Pedro que se apartara de él. Dice el versículo 31. Fíjense, y es lo que hace Satanás con nosotros. Cuando empiezan las pruebas, cuando después de bautizarnos vienen esas pruebas o esas tentaciones que mencionaba nuestro hermano Josué, inclusive en la misma escuela, mencionaba aquí, dice, Jesús dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces fíjense cómo Satanás, aquí lo vemos mostrado, y dice Jesús, dice, Satanás te está pidiendo para zarandearte. Es lo mismo que hace con nosotros Satanás. ¿Qué nos hace? Nos tienta, y nos tienta por medio de la carne. Pero ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Dice, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Entonces, en toda esta parte, amados hermanos, vemos que entonces la lucha no es mi hermano Adán contra mí, o mi hermana Betsy contra mí, o mi hermano Benjamín, o mi hermano Semeí contra mí. No, dice que la lucha no es contra carne, sino contra las acciones que son negativas a lo que es lo que nuestro Dios nos ha enseñado. En ese sentido es lo que dice Gálatas capítulo 5 en relación con los frutos del Espíritu. Cuando nosotros no mostramos esa parte, pues obviamente vamos a mostrar obras de la carne: envidia, celo, contiendas, disolución, intriga, difamación, todo ese tipo de situaciones, egoísmo, soberbia, todo lo que de alguna manera es algo negativo. Y entonces en ese sentido, incluso llega un momento determinado cuando Pedro le dice a Jesús que no vaya, que no cumpla con su cometido, y dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque me dice, pues esto es lo que tengo que hacer, eso es para lo que fui llamado, lo decía mi hermano Josué. ¿Para qué fue llamado o para qué fue enviado Jesús a la tierra? Para morir. Y esa era su finalidad. Y Pedro quería evitarlo, entonces dice, no, todo aquel que te intime a que no cumplas con Dios, entonces es Satanás. Se oye feo, pero es la verdad. No, no vayas a la iglesia, apártate de mí, Satanás. No, mira, aquí ahorita está haciendo mucho frío, mejor nos quedamos en la casa y vemos la transmisión. Apártate de mí, Satanás. Todas esas acciones, por eso lo dice Pablo con Efesios, la lucha no es contra carne, dice, sino contra principados, contra potestades que están ¿dónde? En los cielos, la parte espiritual. La lucha constante. ¿Qué recomendación nos da aquí mismo Pablo? Bueno, pues vamos a regresar a lo que dice Efesios capítulo 6. Vamos a darnos cuenta que dentro de esto, amados hermanos, dice el versículo, vamos a ver desde lo que dice versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa es la parte principal. Ya conocimos de dónde viene, quién creó a Satanás en un momento determinado, que no lo creó como tal, ¿verdad? Lo creó como esa parte de la corte celestial, esas huestes celestiales, pero que dentro de esa omnisapiencia, ¿sabía Dios que Satanás se iba a ensoberbecer? ¿Que este querubín se iba a ensoberbecer? Claro que sí. Y por ello decimos que el plan divino de salvación, ¿desde cuándo está? Desde la preexistencia de la humanidad. Ese plan divino de salvación desde antes está. Y que justamente es en el cual Dios nos da la oportunidad de ¿qué? De arrepentirnos, de dejar nuestra pasada manera de vivir. Y entonces, aquí dice Pablo, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque Dios
ya sabía que Satanás, ¿qué iba a hacer? Nos iba a estar acechando. Es más, Satanás está aquí. No se espante, pero Satanás está aquí. Cuando tenemos alguna actitud negativa, cuando tenemos alguna situación, les decía yo, de celo, de que no estamos a gusto, de que criticamos, cosas de ese tipo, amados hermanos, entonces es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, que de verdad, y se los decía yo en alguna como una reflexión, que ya posiblemente si tenemos oportunidad lo podremos mencionar. Satanás nada más quiere un clavo, no te pide toda la casa. Satanás te pide un clavo, que le des chance de poner un clavo en la pared, con eso. Y que en esa pared, ¿saben qué va a colgar Satanás? Putrefacción. Va a poner cosas que de alguna manera, lo hermoso, lo bonito que es su doctrina, de alguna manera la echa a perder con esa putrefacción. Y hablamos de todas las obras de la carne. Ese mal olor empieza a hacer que la misma casa huela mal. Y que ese espíritu de Dios, de alguna manera, se salga de esa casa. Y ahora, ¿quién habite? Ese espíritu de error. Y eso pasa con nosotros también. Satanás nada más quiere un lugar en nuestro corazón para poner ese clavo, en donde nos ponga envidia, en donde nos ponga corrupción, donde nos ponga, les decía yo, resentimiento, el odio. Nada más quiere eso. ¿Para qué? Para que esa parte interior que tenemos nosotros de nuestro Dios llegue a salirse. Y ahí es donde debemos nosotros estar bien vestidos con esta armadura. Y dice entonces, versículo 13, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y algo muy importante dice, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Entonces, amados hermanos, dentro de esta parte, la guerra espiritual la tenemos constantemente. Sabemos cuál es. El conflicto espiritual existe, pero Dios nos da un arma. Dice que dentro de esta parte, ese conflicto, dice que la guerra es invisible entre la luz y las tinieblas, entre lo que es la carne contra el espíritu, lo dice mismo Pablo, ¿no? La contienda es la carne contra el espíritu. Dentro de lo que es el arcángel Miguel y sus ángeles, bueno, pues ellos lideran una batalla en la cual fue arrojado Satanás con sus ángeles de tinieblas también, pero que dentro de todo sabemos que la victoria la tiene asegurada nuestro Dios por medio de Jesucristo. Cristo ya venció, y ya venció porque incluso después de que es bautizado Jesús, ¿qué pasa? Fue tentado, ¿verdad? Fue llevado a esas almenas y le fue mostrado por medio de Satanás todo tipo de tentaciones. Y sin embargo, venció esa tentación que Satanás le estaba poniendo. Después, tiene su ministerio. Posteriormente llega el momento de su crucifixión. Pero lo más importante, dice que venció ¿a qué? A la muerte. Nosotros también tenemos esa facultad. Tenemos también esa capacidad si queremos. Pero primero debemos de entender que la lucha no la tenemos contra sangre y contra carne. Dice, sino contra principados, contra potestades que están ¿dónde? En el cielo. Lucha espiritual al final de todo. Entonces, ahí es donde debemos de darnos cuenta. La desobediencia de Satanás, mis hermanos, nos recuerda que alejarse de la voluntad de Dios por orgullo o rebeldía siempre trae consecuencias. Lo mismo nos pasa a nosotros. Es que el hermano no me saludó, es que el hermano no me dio esto, no me compartió. A veces son cosas de verdad que no tienen tanta relevancia. Son cosas materiales al final de todo. Y que muchas veces por esa pequeña acción, por esa pequeña situación, yo agarro y me alejo de la iglesia. Y entonces eso también es ser rebelde a donde Dios ya te llamó, a donde Dios ya te mostró, y tú te muestras rebelde, así como también Satanás en un momento fue rebelde a la voluntad de nuestro Dios. Y entonces pues va a haber una consecuencia. El apartarse de esta gloria venidera es lo que nos va a acarrear de alguna forma ese castigo. Dice, no importa, aquí no importa, amados hermanos,
porque es de la mayor jerarquía, porque es ministro o porque a lo mejor es un hermano de la banca. Dice aquí, no importa cuán alto haya sido nuestro llamado, si dejamos de obedecer, corremos el riesgo de caer. Por eso debemos vivir con humildad, permanecer firmes en la verdad y obedecer cada día al Señor, quien pone límites al mal y recompensa la fidelidad. Dios no nos va a dar más de lo que podamos soportar. Y dentro de esta parte, la recomendación final es lo que dice Pablo en Efesios, en su capítulo 4, y con eso nos vamos a despedir, amados hermanos. Efesios capítulo 4. Del versículo 13 en adelante. Son varios versículos, mis hermanos, hasta el 27. Ya ustedes en casita pueden darle culminación a todo el capítulo, pero principalmente es del versículo 13, dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error, o sea que emplean lo que Satanás les pone. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad, por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Así que, amados hermanos, busquemos que no porque este ser celestial, ¿verdad?, tuvo esa situación de haber sido creado por nuestro Dios y que en un momento determinado, bueno, pues prefirió desechar todo lo que de alguna forma Dios le había concedido al estar en ese cielo, al ser ese querubín. Pues nosotros también hemos tenido esa oportunidad. Estamos aquí, tenemos esta participación, tenemos esta oportunidad de vida y sobre todo, amados hermanos, esa esperanza de vida. No la desechemos por alguna forma de ser rebeldes, de ser contumaces, sino al contrario, que busquemos siempre estar firmes en este camino en el cual Dios ya nos ha puesto. Que no demos lugar justamente a ese Satanás, a esa serpiente antigua, a ese querubín engañador, a ese acusador, mis hermanos, y que todos podamos tener una misma mente y un mismo parecer para poder ser salvos en el tiempo postrero. Sí, que Dios les bendiga muchísimo, amados hermanos. Paz a vosotros.